Sí están viendo el papel, ¿verdad? Estás en la iglesia y el sonido de repente deja de funcionar. Pasan 10 segundos e inmediatamente se escucha un sonido ensordecedor que te causa sensación de dolor al escucharlo. Por lo menos, ¿cuántos decibeles debió ser el sonido para que presentaras dicha sensación de dolor? 120. Por lo menos, ¿verdad? De 120 para arriba, ¿ok? Estamos escuchando una ópera, la soprano está en la área más importante donde tiene que alcanzar una nota muy aguda. Al entonar ustedes la perciben perfectamente y claramente. La membrana que debe movilizar para que se produzca el sonido, ¿cuál es? Vestibular. ¿Membrana? No. Basilar. La membrana basilar es la que debe de moverse, ¿sí? La membrana basilar, porque es la membrana que va a hacer que los cilios se peguen toquen la membrana tectórica, ¿ok? Y así se produce la despolarización. Después de la adolescencia, un muchacho ya la consulta porque que le cambió la voz, él tiene una voz muy grave y el cantante tiene un registro muy bajo de voz. ¿A qué nivel se estimular más específicamente las células para poder recibir este sonido? En el vértice. Pues en el vértice, llega a la consulta externa un paciente que dice que ha perdido la audición del oído derecho. Le realiza una exploración del conducto auditivo externo y no evidencian problemas. Se realiza la maniobra de Riné. Si el problema del paciente estuviera en el oído medio, los hallazgos que encontraremos en dicha maniobra es... Pues si hay conducción, o sea. Ok. ¿Más lento la conducción aérea? Ok, aquí voy a pararme, ¿sí? Porque de una vez vamos a hacer las 3 maniobras, ¿ok? Rápidamente las 3 maniobras. La maniobra de Riné, ¿cómo se hace? ¿Y qué me dice específicamente, verdad? Voy a hacer que vibre mi diapasón, me lo voy a poner en el apófisis mastoides. Cuando deje de escucharlo, me lo voy a poner en el oído, en la aurícula. Si sigo escuchándolo, significa que mi vía aérea está mejor, ¿verdad? Entonces, eso se va a llamar Riné positivo, ¿sí? Si yo tuviera un problema en mi oído externo o en mi oído medio, voy a hacer la maniobra de Riné, lo vuelvo a hacer otra vez, me lo pongo en mi vía ósea, que es el hueso. Al dejarlo de escuchar, me lo pongo en mi vía aérea, ya no voy a escuchar nada. ¿Se dan cuenta? Si yo tuviera un problema de conducción. Por eso es que cuando yo tengo un Riné positivo es porque yo estoy escuchando mejor por mi vía aérea que por mi vía ósea. ¿Está entendido eso? ¿Está entendido eso? Sí. Sí, doctor. Por eso es que cuando yo tengo, ¿cuál sería la respuesta de este paciente? Disminución, ¿qué? El sonido de la vía aérea. Exactamente, así es. ¿Ok? Ahora, voy a hacer el Weber. El Weber es un poquito, no es complejo, realmente no es complejo, pero vamos a entenderlo. El Weber, yo pongo mi diapasón hacia aquí, ¿verdad? En el puro medio, puede ser aquí o puede ser aquí, pero debe ser en el puro medio. Cuando yo estoy perfectamente de mis oídos, el Weber, yo no voy a escuchar de los dos al mismo tiempo, o sea, va a estar en medio el sonido perfectamente. ¿Ok? Ahora, si yo hago el Weber y se me lateraliza a un lado, vamos a suponer que se me lateraliza al lado derecho, ¿ok? Fíjense bien, se me lateraliza al lado derecho, eso tiene 2 significados. O que tengo un problema de conducción del lado derecho, o que tengo un problema neurosensorial del lado izquierdo. ¿Cómo voy a confirmarlo? Bueno, lo voy a confirmar con mi Riné. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a suponer, y esto quiero que lo vean, lo voy a poner aquí para que lo entendamos, ¿ok? Tengo mi oído, aquí tengo mi cabeza, aquí tengo mi cabeza, aquí tengo mi oído derecho y aquí tengo mi oído izquierdo. Hago mi Weber, ¿verdad? Acá arriba. Entonces, se lateraliza del lado izquierdo. Eso significa que se está yendo por la parte ósea, por eso es que se dice, si yo se lateraliza del lado derecho, perdón, o tengo
una lesión neurosensorial del lado izquierdo o tengo una lesión, un problema de conducción del lado derecho. Ahora, ¿cómo lo voy a confirmar? Con mi RINE. Voy a hacer mi RINE y entonces, si exactamente tengo un problema del lado derecho, mi RINE, ¿cómo va a estar del lado derecho? Negativo. Negativo, exactamente. Voy a hacerlo, voy a ponerlo aquí, voy a escuchar y lo pongo aquí, voy a escuchar menos. Entonces, exactamente tengo mi RINE negativo, entonces tengo un problema de conducción del lado derecho. Y evidentemente, si lo hago el RINE izquierdo, pues va a estar positivo el RINE izquierdo. Ahora, si yo tengo mi RINE positivo derecho, se fue hacia el lado derecho, vean ustedes, se fue hacia el lado derecho, pero yo tengo mi RINE positivo del lado derecho, entonces confirmo que tengo un problema neurosensorial del lado izquierdo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entendieron eso? Sí. Yo no entendí muy bien, doctor. Otra vez, ahí va. Porque esto lo tienen que volver ustedes a hacer en su casa. No se queden con la clasecita solamente. Tienen que volver, a ver, no entendí, voy a volverlo a hacer otra vez. Otra vez, el Weber, hago mi Weber. Mi Weber, cuando no tengo ningún problema, voy a escuchar el puro medio del sonido. Cuando tengo un problema, vamos a suponer, se lateraliza del lado derecho. Se lateraliza del lado derecho. O, si se me lateraliza del lado derecho, o tengo un problema neurosensorial del lado izquierdo, o tengo un problema de conducción del lado derecho. Porque el sonido, como es sonido óseo, ¿sí? Entonces, muy probablemente sea un problema de conducción. Ahora, cuando yo tengo esto, hago mi RINE. Ese es el que me va a decir qué está pasando. Mi RINE del lado derecho lo hago y resulta que es negativo. Entonces, confirmo que tengo un problema de conducción. Ahora, si el RINE derecho es positivo, o sea, no tengo un problema de conducción, entonces estoy confirmando que tengo un problema neurosensorial del lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, el RINE izquierdo puede ser positivo también, pero ¿qué significa? Como tengo un problema neurosensorial, ese RINE positivo va a estar acortado, ¿sí? Por eso es que entra la prueba de Squabash. ¿Qué significa la prueba de Squabash? Que el RINE del lado izquierdo lo van a comparar con el explorador. Es decir, se lo van a poner ustedes, le van a hacer el RINE al lado izquierdo y entonces lo vas a comparar contigo, decir, yo escucho mejor del lado izquierdo que tú, entonces tú tienes un problema neurosensorial. ¿Entendieron eso? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ok? Siempre se confirman con las dos cosas, ¿ok? Siempre, ¿ok? Eso hay que volverlo a estudiar en tu casa, hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a analizar, ¿ok? Muy bien. La que sigue. Acude un paciente a la consulta porque tiene alteración de la audición. Él tuvo recientemente un tratamiento prolongado con aminoglucósidos por una infección de vías urinarias. Se sospecha de daño a nivel de las células ciliadas internas. El mecanismo de acción de este medicamento es evitar la despolarización de la célula y por lo tanto la entrada de... ¿Qué electrolito? Por el amor de Dios. Potasio. Potasio, Potasio. ¿verdad? Estamos en un estadio con mucho ruido, sin embargo, estamos platicando con un amigo. Intentamos escuchar lo que el amigo nos está diciendo a pesar de tanto ruido. Gracias a las eferencias que llegan a las células externas que inhiben los demás estímulos que llegan. Esto realizado gracias a la integridad de qué núcleo. Núcleo olivar superior. Muy bien, núcleo olivar superior, perfecto. Es así como se piensa, ¿ok? Es por eso de cuando nosotros tenemos un daño, vamos a hacer potenciales evocados. Bueno, yo no, ¿verdad? El que los hace, el otorrino o el neurotorrino, va a ser para saber a qué nivel está teniendo la lesión, ¿sí? Ahora estamos hablando de niveles centrales, pero también puede ser un nivel, puede ser un problema recuerden, el músculo estapedio. Recuerden que los músculos los dos músculos que están en el oído interno es para evitar que la amplificación del sonido de la membrana timpánica no golpee tan fuerte a la ventana oval.
porque si no se distorsionaría el sonido. Es por eso si yo tengo una parálisis del nervio estapedio que es generado por el facial, voy a tener hiperacusia, o sea, voy a tener distorsión del sonido de este lado. ¿Ok? Cuando tenemos una parálisis facial. Muy bien. Ok, yo creo que ya lo hicieron muy bien, la mayoría. Ahora vamos a ir al sistema vestibular. El sistema vestibular también es muy interesante. ¿Ok? Es muy interesante. Y entonces aquí lo que vamos a usar como el sistema vestibular, ¿sí? Va a ser nuestros conductos semicirculares o nuestro evento membranoso de los conductos semicirculares y lo que es aquí el vestíbulo que va a tener el utrículo y el sáculo. Son estructuras que están aquí, ¿ven? El utrículo y el sáculo, ¿sí los ven aquí? ¿Ok? Entonces, los conductos semicirculares, y aquí vamos a usar la endolinfa, ya no vamos a usar la perilinfa, solamente vamos a usar la endolinfa, ¿verdad? En nuestro laberinto membranoso. Vean ustedes que hay 3 conductos semicirculares, el anterior, el posterior y el lateral, y cada uno de ellos en su término va a tener estas ampollas que van a ser los receptores, ¿verdad? Aquí se va a mover la endolinfa y aquí van a ser los receptores, ahorita la vamos a ver. Igualmente el utrículo y el sáculo sí va a tener endolinfa y va a tener sus receptores, ¿ok? Dicho sea de paso, de una vez, estos van a recibir la información giratoria. En cambio, el utrículo y el sáculo van a recibir el movimiento lineal, o sea, transversal y vertical. Ahorita vamos a ver cómo lo van a recibir. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el utrículo y el sáculo, ¿sí? En el utrículo hay unas receptores que se llaman máculas, que es bien pequeñitas, ahí pueden ver ustedes tan pequeñitas que son. Entonces el utrículo es el que va a recibir la información horizontal. En cambio, el sáculo es el que va a recibir el movimiento vertical, o sea, cuando subimos el elevador, ¿verdad? O cualquier cosa. ¿Ok? Vamos a ver cómo están compuestas, ¿verdad? Cómo están compuestas. Ven, voy a poner aquí estamos hablando, ¿verdad? De las cosas, pero voy a poner, aquí está. ¿Ok? Vean ustedes el utrículo y el sáculo que están dentro del vestíbulo, que es el vestíbulo óseo, ¿verdad? El utrículo y el sáculo va a tener el área de recepción se va a llamar mácula. ¿Y quién compone la mácula? Bueno, la mácula lo componen células de sostén. El epitelio es un epitelio cuboide. Entonces, cuando llega a la mácula, se va a convertir en esos epitelios de sostén, ¿verdad? Células de sostén. Y en las células de sostén van a estar las células receptoras. Es semejante la célula a la célula ciliada del oído interno. Es semejante. Va a tener también sus estereocilios y va a tener un quenocilio, que este sí está bien grandote, este es más representativo aquí que en la célula ciliada. Y entonces en esta célula, estos cilios van a estar embebidos en esta sustancia gelatinosa amorfa, ¿sí? Y en esa sustancia gelatinosa va a tener estos otolitos, ¿sí? Que son proteínas con bicarbonato de calcio. Entonces, cuando se mueva cuando la endolinfa mueva esa sustancia amorfa, entonces va a despolarizar o repolarizar, depende de lo que se quiera. Vean ustedes, dije que el sáculo recibía la información vertical, es por eso que está vertical. Esa sustancia, en vez de estar transversal, está vertical, ¿verdad? Está vertical. Ahorita lo vamos a ver, está vertical. Y en el sáculo y en el ¿cómo se llama? En el utrículo está horizontal, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Ok? Y así están los receptores colocados. Vamos a verlo. ¿Ok? Esto estamos hablando solamente del componente estático, componente lineal. ¿Ok? Vean ustedes cómo se encuentran aquí. Aquí está. Entonces, vean ustedes, el utrículo tiene las células horizontales, ¿verdad? Aquí está. Entonces, cuando se mueve que se mueve hacia el quinocilio, hacia el cilio más grande, pues evidentemente
¿sí? ¿se acuerdan los resortitos que había? Se van a abrir los canales de potasio y se va a despolarizar la célula. El mismo mecanismo que en la célula ciliada. En cambio, el sáculo, vean ustedes cómo los tiene así. ¿Por qué? Porque al movilizarse, ¿verdad? Va a despolarizar o repolarizar dependiendo el movimiento que haga. Por eso uno es vertical y el otro es horizontal. Aquí está una célula de vestibular, ¿verdad? Aquí está el quinocilio, que se dice que tiene microtúbulos, en cambio esto tiene actina, y ese es muy importante porque ese es el que mueve. Si se mueve hacia la parte del quinocilio, se va a despolarizar, ¿ok? Como ven aquí, que se mueve a la parte del esterocilio, se va a despolarizar. Entra el potasio, ¿y qué va a hacer el potasio? Evidentemente va a producir un potencial de acción, va a aumentar los canales de calcio, ¿ok? Los canales de calcio en la parte basal, va a entrar calcio, y ese calcio va a producir la excreción o la exocitosis de los neurotransmisores, que en este caso es glutamato también, y entonces va a pasar la información hacia la fibra, hacia el nervio vestibular. ¿Ok? Así es como va a pasar. Permítanme. ¿Qué pasó, Anita? Sí. Es el mismo. Sí, está bien. Vale. Muy bien. Entonces, ya vemos, es el mismo mecanismo de despolarización y repolarización. No hay ningún pierde aquí, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, entre el calcio se excreta el neurotransmisor, que generalmente es, ¿cómo se llama? El glutamato, hasta aspartato también aquí se usa, y entonces la repolarización aquí está. Ok, entonces vean ustedes que aquí está la parte, ¿verdad? Esta sustancia, ¿sí? Con los esterocilios y los otolitos, ¿verdad? Entonces, así es como trabaja el utrículo y el sáculo. En cambio, las células los conductos semicirculares van a tener al iniciar el vestíbulo, que generalmente es en el utrículo, ¿sí? Que es en la unión con el utrículo, van a tener unas crestas, que es esta, ¿sí? Esta es la cresta, que es tejido conectivo, que va a unirse a la fibra nerviosa, y aquí van a estar el receptor, ¿verdad? El receptor del movimiento. Sí, aquí te dan las células de sostén y aquí está el receptor del movimiento. En vez de estar así como estas tienen una cúpula. El esterocilio está en una cúpula. Entonces la cúpula lo que va a hacer va a moverse con la endolinfa, ¿verdad? Se mueve por un lado, se mueve por el otro, depende de cómo se mueva, es la despolarización. Aquí está otra vez, vean ustedes cuando se despolariza, pues produce el estímulo eléctrico, igualmente va a hacer el glutamato, ¿verdad? La entrada de potasio, todo lo mismo, ¿ok? Y entonces aquí, vean ustedes que los conductos semicirculares son pares opuestos, es decir, cuando se estimula el conducto semicircular derecho, se inhibe el conducto semicircular izquierdo. ¿Para qué? Pues para darnos la oportunidad de saber hacia dónde se está moviendo. Entonces, vean ustedes, el quinocilio siempre está del lado del utrículo, es decir, siempre está del lado de la salida de la ampolla. Vean ustedes. Porque eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando lo muevo para acá, vamos a hacer el movimiento hacia la izquierda, lo muevo hacia la izquierda, despolarizo del lado izquierdo, pero ¿qué pasa con el derecho? Se repolariza, o sea, se inhibe. ¿Se dan cuenta? Imagínense que estuvieran del mismo lado, pues iban a despolarizar los dos al mismo tiempo. Entonces, iba a ser un problema, ¿verdad? Entonces, cuando se despolariza de un lado, se repolariza del otro. ¿Por qué? Porque el quinocilio está cerca de la salida al utrículo, ¿verdad? Entonces, al movimiento,
al movimiento de cualquier lado, si es del lado izquierdo, se despolariza del lado izquierdo y se repolariza del lado derecho. ¿Ok? Eso es lo que está intentando decir esta placa. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿hacia dónde manda? Porque, ¿qué necesitamos para mantener el equilibrio? ¿Qué necesitamos para mantener el equilibrio, joven? Díganme 3 cosas que necesitamos en la periferia para mantener el equilibrio. Un peso balanceado. El peso balanceado. ¿Qué más? La visión. La visión, muy bien, Melanie, la visión. Necesitamos tener los ojos abiertos para mantener el equilibrio. Al menos que uno aprenda, ¿verdad? Puede uno aprenderlo, pero necesitamos los ojos abiertos para mantener el equilibrio, si no nos caemos, ¿sí o no? ¿Qué más? La audición. La audición también puede ser. ¿Qué más? ¿Qué les parece? Tono muscular, buen tono El muscular. tono muscular, muy bien, el tono muscular, eso se hace por medio de la propiocepción, ¿se dan cuenta? Ustedes van caminando y no van pensando, estoy poniendo un pie, estoy poniendo... Eso es la propiocepción, el entorno, ¿verdad? El entorno que tenemos, muy bien. Y evidentemente el sistema vestibular, ¿ok? Entonces, todas esas informaciones están entrando, ¿sí? Todas esas informaciones están entrando, entonces, evidentemente, el sistema vestibular, ¿de qué nos va a servir? Vean ustedes. Entonces, tenemos nosotros el ganglio vestibular, que es el que va a recibir la información, la neurona de primer orden, que es una neurona bipolar. Entonces, va a llegar al tallo encefálico, o sea, donde están los núcleos vestibulares, que son 4, superior, medial, lateral e inferior, ¿ok? Entonces van, claro, del mismo lado, ¿verdad? Evidentemente del mismo lado. Y entonces, ¿hacia dónde va a mandar esa información? ¿Hacia dónde creen que la va a mandar primero? Miren. Cerebelo. Al cerebelo, porque recuerden que el cerebelo es el encargado de mantener el equilibrio, es el centro superior que mantiene el equilibrio, ¿sí? Entonces va a ir ¿hacia dónde? Hacia el nódulo flóculo nodular, va a usar el núcleo fastigio, y entonces ahora sí, está diciendo, ¿sabes qué? Estoy girando, le manda la información al cerebelo, y entonces el cerebelo va a regresar la información, fíjense hacia dónde, hacia el núcleo vestibular lateral, para que se forme, ¿quién se forme? ¿El tracto qué? Vestíbulo espinal. El vestíbulo El espinal. vestíbulo espinal, ¿y el vestíbulo espinal qué hace? Nos mantiene... Estimula extensores y medios flexores. Exactamente, estimula extensores de tal forma que no me vaya a caer. ¿Se dan cuenta? Y entonces también esta información la envía por medio también de a la visión. Imagínense cuando estemos dando vuelta, ¿verdad? Estemos dando vuelta, que nos empiecen a dar vuelta frente a lo giratorio, ¿sí? O sea, ni modo que la cabeza también empiece a dar vuelta como el exorcista. Pues no, ¿verdad? O los ojos como loco. ¿Cómo cuando uno está dando vueltas, cómo se mantienen los ojos? Fijos hacia un punto. No puede estar dando vueltas como le digo, como el exorcista, ni la cabeza tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estos núcleos, ¿sí? El sistema vestibular manda información, ¿sabes qué? Estoy girando, ok. Entonces, por medio del fascículo longitudinal medial que está aquí, que ustedes ya conocen, que es el elevador, el que comunica los pares craneales, manda información en el octavo, al tercero, cuarto y sexto, para mantener la mirada fija en un punto. Y aparte, va a mandar un tracto que se llama tracto vestíbulo espinal, también, que se llama medial, que va a ir a los músculos del cuello y del tronco, aquí, para mantener estable el cuello y la cabeza, de tal manera que cuando yo esté girando, pues ahora sí, no gire todo, ¿verdad? ¿Ok? Está girando en forma estática, gire, pero no se está girando todo el cuerpo con todo el movimiento. ¿Ok? Esas son las funciones o sea, hacia allá se van las aferencias del
del sistema vestibular. Y claro, las aferencias también del ojo y las aferencias de la propiocepción, evidentemente, que conjuntas mantienen el equilibrio, ¿verdad? ¿Ok? Aquí está otra vez lo mismo, ¿sí? Que los núcleos, el sistema vestibular, ¿verdad? El sistema vestibular, ¿sí? Manda información a los núcleos y entonces de aquí van al cerebelo y del cerebelo ya manda el núcleo a vestíbulo espinal que se divide en lateral y el medial, no pasa nada, ¿ok? Y entonces manda la información hacia las cortas. Esa información no más llega ahí, sino que sube, ¿sí? Al tálamo, al núcleo ventral posterior medial, hace sinapsis y entonces va hacia el área vestibular de la corteza para decir, ok, estoy rotando. Ok, ya me estoy, ahora sí estoy de lado hacia el lado derecho, o sea, se hace consciente el movimiento, me vine hacia el frente, me voy hacia atrás, siento que me voy hacia arriba, ya se hace consciente la información, ok, es importante esto, por eso es que si nosotros tenemos alteraciones del oído medio vamos a tener mareos, vamos a tener algunas alteraciones, si tenemos alteraciones vamos a tener alteraciones del equilibrio, ¿verdad? ¿Ok? Si tenemos alteraciones del cerebelo, podemos tener alteraciones del equilibrio, aunque esté íntegro el sistema vestibular. ¿Sí? Si tenemos alteraciones de los núcleos, podemos tener alteraciones del equilibrio, aunque tengamos las otras dos cosas, dos estructuras íntegras. Por eso esto es un todo, ¿verdad? Es un todo. Las tres estructuras deben estar perfectamente íntegras para mantener el equilibrio, ¿sí? ¿Ok? Y ahora, ¿por qué cuando yo pierdo el equilibrio y mareo, tengo náuseas y vómito e hipotensión? ¿Alguien se ha mareado y se ha sentido así horrible? Se siente espantoso, ¿verdad? ¿Por qué piensan ustedes que esa información, que eso pasa? Salivamos horriblemente, espantoso. No quiero ni acordarme porque se siente horrible. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien tiene alguna? Es muy fácil entenderlo. Resulta que estos núcleos están cerca de otros núcleos, que es el núcleo del tracto solitario y el núcleo dorsal del vago. Entonces, al estimularse esos núcleos, nos va a producir náusea, nos va a producir vómito, nos va a producir hipotensión y todo eso, porque es como una descarga parasimpática. Vamos a estimular el componente parasimpático y por lo tanto vamos a tener todas esas sensaciones feas que tenemos cuando estamos mareados. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nervio vestibular, ¿cómo llega al cerebelo? Eso que ya lo hablamos, ¿verdad? Ok, eso ya lo hablamos. Llega el nuevo flujo neural, usa el núcleo fastigio y va a salir su fibra. Entonces, aquí tenemos algunas cosas. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Aceleración lineal, órganos otolíticos, canales semicirculares, aceleración rotacional. Aquí es el utrículo y el sáculo, eso ya lo vimos. Ok, ahora quiero solamente a estas pruebas. Ok. Estas pruebas, la prueba Barani la voy a dejar. Yo quiero que vean la prueba óculo-vestibular, porque es la que más van a usar, ¿verdad? Es la que más se va a usar. Y se usa la prueba óculo-vestibular ¿para qué? Para comprobar si tenemos integridad del tallo encefálico o si tenemos integridad o tenemos alteraciones en la corteza. Vean ustedes, y esto se llama nistagmus. Vamos a producir un nistagmus. El nistagmus no es otra cosa que movimientos oculares lento y rápido de los ojos. ¿Ok? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Vean ustedes, voy a poner dos ojos aquí. Dos ojos. ¿Ok? Aquí están los dos ojos. Si a ustedes se les ocurre hacer un lavado óptico con agua fría, aparte de producir un mareo horrendo al paciente, ¿verdad? Porque vamos a estimular el oído interno con esa temperatura, le vamos a producir nistagmus. Vamos a empezar con el agua fría, por eso es que el oído siempre se irriga con agua tibia. Vamos a producir nistagmus también, pero no vamos a estimular tanto al oído medio, no vamos a producir mareo. ¿Okay? Entonces vamos a estimular a este lado.
Si yo le pongo agua fría, la primera cosa que va a hacer el ojo es lentamente moverlo hacia el lado que lo estimule. Y entonces, seguidamente, va a moverlo rápidamente hacia la parte opuesta. Por eso es que se dice que hacia el lado no tratado. El agua fría, ¿sí? Corre, el instante muy rápido, el movimiento rápido lo va a hacer hacia el lado no tratado. ¿Okay? En cambio, el agua caliente es al revés. Voy a poner el agua caliente aquí, lo voy a estimular esto. Sí, el agua caliente, caliente, caliente y fría. ¿Ok? El agua caliente, ¿qué va a hacer? Claro, se van a mover los dos lados, ¿eh? No crean que se mueve un ojo solo, se mueven los dos lados, no solamente un ojo. ¿Por qué? Porque los dos se conectan. Cuando es agua caliente, primero el movimiento se hace lento hacia el lado contralateral del ojo y el movimiento rápido lo va a hacer al lado estimulado. El movimiento rápido es porque es un movimiento de corrección y tiene que ver con la integridad de la corteza, o sea, con el área 8, ¿verdad? Con el área 8, que es el área visual frontal, ¿ok? Es un de corrección. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir? Vamos a suponer, yo quiero ver mi integridad de mi corteza o mi daño en mi corteza. Entonces, si yo lo estimulo con agua fría, ¿qué va a pasar con el paciente? Alguien que me diga. Yo le estimulo con agua fría, ¿qué va a pasar? Hacia el lado no tratado. Yo con agua fría, pero tengo un daño en la corteza, ¿qué va a pasar? Se va a mover hacia el lado, ¿qué? Lo lento lo va a hacer ¿cómo? Al lado contrario. No, fíjense, ¿al lado qué? Al lado tratado, pero no va a haber corrección rápida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entendieron eso? No va a haber corrección rápida y por lo tanto, así se va a quedar el ojo. ¿Ok? No va a haber corrección rápida. En cambio, si yo tengo una lesión del tallo encefálico, o muerte encefálica del tallo, ¿qué va a pasar? No sirve mi tallo. ¿Qué va a pasar con el ojo? No pasa información, ¿qué va a pasar? No se mueve. Exactamente, no se va a mover, se va a quedar fijo en el medio. Entonces, cuando el ojo no se mueve, entonces podemos pensar que es un daño severo al tallo encefálico. Entonces, cuando el ojo se mueve, podemos pensar que el tallo está íntegro, pero hay daño a la corteza si no está mi movimiento rápido, ¿verdad? Que es de recuperación. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Sí? Muy bien. Eso se hace para cuando un paciente está en coma o está con alteraciones de conciencia. Queremos saber si hay un problema. Claro, esas son pruebas sugestivas que nos sugieren muerte cerebral. ¿Ok? Muerte. Pero tenemos que hacer ya un estudio, ¿verdad? Que se llama el electroencefalograma para ver si realmente hay muerte cerebral y el paciente se tiene que desconectar o etcétera, etcétera. O le dicen al familiar que va a servir para trasplante, o sea, para donador de órganos o lo que sea. Esas son pruebas que nos sugieren daño severo, muerte, ¿ok? Y después tenemos que confirmarlo con un estudio electrofisiológico, ¿ok? Muy bien. Evidentemente, ¿sí? Si tenemos un problema vestibular, tanto con un problema cerebeloso, el paciente va a perder el equilibrio hacia el mismo lado. Recuerden eso. Siempre pierde el equilibrio hacia el mismo lado. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya eso ustedes pueden ver el ojo de muñeca, ¿qué significa? En base a lo que les dije de esos calóricos, ¿verdad? Ya pueden pensar que son los ojos de muñeca. ¿Ok? Muy bien. Esto es en base a lo que es el sistema vestibular. ¿Alguna pregunta del sistema vestibular? Doctor, yo me quedé con una pregunta.
Es acerca de la despolarización sí, es despolarización que ocurre con el potasio. Ujú. O sea, ocurre un gradiente de potasio, o sea, ocurre la despolarización porque pasa el potasio, pero no es por gradiente, ¿verdad? Es simplemente porque los canales se abren, pero no siguen gradiente porque no sigue la ley de la bomba de sodio-potasio, que el potasio hay más adentro que afuera de la célula. Claro, porque aquí recuerda que aunque haya mucho potasio dentro de la célula, hay muchísimo potasio en la endolinfa. ¿Te das cuenta? Y aparte, aunque haya potasio dentro de la célula, ¿sí? Está negativa la célula de todos modos. ¿Te das cuenta? Entonces sigue un gradiente electroquímico, aunque no sea un gradiente eléctrico más que un gradiente químico. Puede ser que haya potasio dentro de la célula, pero no es suficiente como hay tanto potasio en la endolinfa. Entonces, por eso sigue su gradiente. Pues es un gradiente tanto eléctrico como químico. ¿Ok? Tanto de cargas negativas, como es positivo, cargas negativas, como también su gradiente químico. ¿Por qué? Porque el potasio tiene una bomba, eso es muy interesante, hay muchas cosas que hablar de esto, pero la célula sí está sacando potasio en forma constante, está sacando potasio de la célula. Entonces siempre permite que haya un gradiente químico entre la endolinfa y dentro de la célula. ¿Sí me entendiste? Sí, ok, gracias. ¿Sí? Ok. Ok, entonces vamos a dejar sistema vestibular y entonces vamos a seguir con el sistema nervioso autónomo, jóvenes. Es otro tema muy interesante que debe de quedar muy claro para ustedes para ustedes. ¿Por qué? Porque es la base de muchas cosas. Y ahorita, más bien, es la base de muchos medicamentos, etcétera. Entonces hay que verlo. Voy a empezar con esta diapositiva. Lean el caso, por favor. ¿Qué les parece? ¿Qué creen que está pasando aquí? Su presión arterial está muy elevada. Muchísimo, ¿verdad? Muy elevada. ¿Qué más tiene? Tal vez esté como descontrolado el sistema simpático o no le está funcionando bien la parte parasimpática. Muy bien. O sea, está completamente descontrolado el sistema simpático. Eso me gustó. O sea, hay un descontrol terrible el sistema. O sea, imagínate taquicardia, siente que se le va a salir el corazón, ataques de pánico, palidez, pulso, cefalea pulsátil, etcétera, etcétera. Algo está pasando con esta paciente, ¿verdad? Y aparte la presión de 230 a 125 es mucho. Entonces, vean ustedes que el sistema autónomo entonces tiene la capacidad de mantener el equilibrio interno, ¿verdad? Evidentemente esa paciente está completamente desequilibrada, ¿verdad? Entonces, mantiene el equilibrio interno y entonces, mediante el sistema autónomo, ¿ok? Mediante el sistema autónomo, que es el componente tanto parasimpático como simpático. Ahorita voy a regresar a esta. Más bien, recuerden este caso porque lo vamos a comentar más adelante. Entonces, vean ustedes cómo tenemos que aprender. Por eso es que intentamos aplicarlo, aunque sea en pacientes virtuales, nuestros conocimientos para que tenga sentido, porque si no, nomás podemos entender, aprender, pero cuando aplicas es cuando queda mejor y cuando tiene valor nuestro conocimiento. Bueno. El sistema simpático y parasimpático, ya ven ustedes, hemos dicho que el simpático es para prepararse para una lucha, huida o pelea, ¿verdad? Y el simpático es de conservación. Todas las funciones de conservación, ¿verdad? Las hacemos con el sistema parasimpático, es decir, digestión, micción, sueño, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cómo está organizado? Bueno, el sistema nervioso ya sabemos que está organizado y dentro del sistema nervioso tenemos nuestro
sistema simpático y parasimpático. El sistema autónomo siempre lo habíamos visto, siempre lo habíamos aprendido en componente periférico, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver desde dónde se origina, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? La función más importante es el mantenimiento de la homeostasis, ya la conocemos eso, o sea, es decir, que mantiene el equilibrio interno, ¿sí? De nuestro sistema, ¿ok? Y cuando necesita algo, pues aumenta la función, cuando no tiene que hacerlo, disminuye y así sucesivamente. Entonces mantiene también, ¿sí? nuestra energía. Ahora, los niveles organizacionales, es muy importante esto, ¿sí? Porque el sistema simpático lo habíamos estudiado como, aquí está, lo habíamos estudiado como que salía, ¿verdad? De la médula espinal. Hasta allí sabíamos, ¿sí? Hasta ahí sabíamos, ¿verdad? De la médula espinal. Pero vean ustedes, se va a originar desde el sistema límbico. El sistema límbico, si no aprenden otra cosa aquí, por lo menos, que cuando dicen sistema límbico, ¿qué se les tiene que venir a la cabeza rápidamente? Emociones. Claro. Entonces, ¿estás enojado? Dije, estoy enojado. ¿Y qué pasa cuando estás enojado, Macías? Me salió un perro y tengo que correr. Me asusté. Entonces, ¿de dónde se origina todo entonces? Del sistema límbico. Las emociones del sistema límbico, principalmente de una área que se llama amígdala, ¿verdad? La amígdala. Ya lo vamos a ver más adelante, pero de una vez lo vamos a empezar a tocar. De ahí es un relevo a otra área que conocíamos nosotros, el tálamo, el hipotálamo, ¿ok? Donde tenía dos núcleos, ¿se acuerdan? Núcleo anterior, ¿para quién? Núcleo anterior, ¿para qué componente? No, qué bárbaros. El hipotálamo. Núcleo anterior, ¿para quién? Emociones. No, ¿cuál emociones? Temperatura. Es el relevo al hipotálamo, el núcleo anterior del hipotálamo, ¿para qué componente era? Parasimpático, y el núcleo posterior para el componente simpático. Eso ya lo hemos visto. Ahora hay que integrar todo el conocimiento. Y después va a pasar al tallo encefálico, ¿sí? Y se va a bajar por la formación reticular. Por eso las fibras eran reticuloespinales. Y entonces las fibras reticuloespinales van a empezar a bajar aquí. Si es componente parasimpático, iba a bajar por 4 pares craneales. ¿Cuáles son rápidamente? 3, 7, 9 y 10. Muy bien. Después va a seguir a la médula y se va a bajar el componente simpático a nivel de T1 a L2. Ahorita lo vamos a ver en un dibujo. Y el último, el componente sacro, que vas a bajar a nivel de S2, S3 y S4. Eso lo vamos, pero para que vean que desde acá se origina el componente simpático, autónomo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el sistema simpático, el componente periférico va a ser toracolumbar y el componente parasimpático va a ser cráneo sacro, eso ya lo habíamos hablado. Y aquí está. Entonces, vean ustedes, se origina desde acá, hace su relevo en el hipotálamo, después baja por la formación reticular, y si es parasimpático, entonces, vean ustedes, va a tener sus ganglios, su núcleo, ¿verdad? Núcleo de Eyler-Westphal, núcleo salivatorio superior para el séptimo, núcleo salivatorio inferior para el noveno y núcleo dorsal del vago para el 10º. Entonces, la fibra presináptica va a hacer sinapsis en un ganglio, en este caso el ganglio ciliar, el tercero, el séptimo va a tener 2 ganglios, el pterigopalatino y el submandibular, que va a ir, el pterigopalatino va a ir a la glándula lagrimal y las glándulas palatinas, toda la nariz, etcétera, componente parasimpático, y la cuerda del tímpano va a ir va a hacer sinapsis en el ganglio submandibular, al ganglio submandibular sublinguales,
Ya sabemos que el glosofaringio va a hacer sinapsis, su fibra presináptica en el ganglio óptico. ¿Dónde está? En el ganglio óptico, y su fibra postsináptica va a ir a la glándula parótida, y el vago va a hacer sinapsis en ganglios que no están muy bien representados, pero existen, y va a ir al todo el tubo, desde el tórax, abdomen, hasta el intestino medio, ¿verdad? Hasta la mitad derecha del colon, ¿verdad? Del colon transverso. Y por último, el componente parasimpático S2, S3 y S4 va a inervar, ¿sí? Todo lo que es la parte el intestino posterior y todo lo que es la pelvis, ¿verdad? Todo el sistema genitourinario. En cambio, el sistema simpático, vean ustedes qué pasa, viene igual, el sistema límbico hace su relevo en el núcleo posterior, baja por la formación reticular, baja por el tracto retículo espinal, y entonces su fibra, ¿sí? Su fibra va a hacer relevo en el asta lateral de T1 hasta L2. Y entonces su fibra presináptica va a salir a hacer sinapsis en ganglios. También tiene ganglios sensitivos, ganglios sensitivos, ganglios parasimpáticos, y después la fibra postsináptica va a salir a hacer su efecto. ¿Ok? Vean ustedes que de T1 ¿cómo se llama? Se prolonga hacia arriba y va a formar 3 ganglios: cervical superior, el medio que es el más pequeño, y el ganglio cervical inferior que se une con T1 y va a formar el ganglio estrellado. Estas van a ser, ¿verdad? Para lo que es cabeza, cuello y cabeza, ¿verdad? Lo que tenga que ver acá el componente simpático. En cambio, de T1 a T4 van a ir a lo que es el tórax, y de T5 a T12 van a ir al abdomen, y L1, L2, ¿verdad? Se van a prolongar, L2 se va a prolongar hacia abajo para ir a lo que es la pelvis. ¿Ok? Ahora, eso es la connotación anatómica, ¿verdad? Siempre tiene una fibra preganglionar y una fibra postganglionar. No se les olvide esto, fibra preganglionar y fibra postganglionar. Ahora, estas fibras, ¿cómo se comportan? Aquí está. La fibra preganglionar parasimpática es larga y la postganglionar es corta. En cambio, el simpático de la fibra preganglionar es corta y la fibra postganglionar es larga. Ahora, ¿qué receptor va a tener todas las fibras preganglionares? Las fibras preganglionares todas tienen un receptor nicotínico, así se llama, nicotínico, porque tiene afinidad por la nicotina. Receptor nicotínico, y va a usar el neurotransmisor acetilcolina. Vean ustedes, todas usan el neurotransmisor acetilcolina. En cambio, la fibra o sea, la fibra que va a llegar al órgano efector, el componente parasimpático va a tener receptores muscarínicos que son 5, del M1 al M5. ¿Ok? En cambio, los receptores adrenérgicos van a ser receptores alfa y receptores beta. Eso ya lo habíamos conocido, ahorita lo vamos a clasificar. Receptores alfa y receptores beta. Y aquí, este receptor muscarínico va a usar la acetilcolina también. En cambio, el receptor noradrenérgico, los receptores adrenérgicos van a usar adrenalina y noradrenalina, dependiendo del receptor. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, aquí están los receptores. Alfa 1, ¿sí? Alfa 2. Y ahora los alfa 2 los han todavía más clasificado. Alfa 1A, alfa 1B, alfa 1C. ¿Ok? Los receptores alfa 2 también están clasificados, pero no nos vamos a meter en tanto lío ahorita, ¿verdad? No me interesa, ¿verdad? Lo que yo quiero es que se lleven claros los conceptos. Ustedes lo pueden profundizar lo más que puedan también. ¿Ok? Receptores beta, beta 1, beta 2, beta 3. Y depende del receptor lo que va a hacer. Esa es la idea. Y dónde van a estar también. Los colinérgicos, los muscarínicos, ahí están, ¿verdad? Ahí están, M1, M5. Y también tenemos los nicotínicos, que ya los habíamos hablado, ¿sí? Que están en el receptor preganglionar,
pero también están en la placa neuromuscular, aunque sea músculo liso, ¿se dan cuenta? Ahí también tenemos nosotros receptores nicotínicos que van a usar acetilcolina. Ok, y entonces aquí están, vean ustedes cómo trabajan, ¿sí? Los receptor alfa, vean ustedes, el receptor alfa 1, que puede ser, no importa, vean ustedes, generalmente aumentan los canales de calcio y transferasa, es decir, son excitatorios, o sea, van a contraer el músculo liso, ok, lo van a contraer, ok. Solamente donde no va a contraer, que va a relajar, va a ser en el iris, porque el dilatador del iris va a relajar el músculo ciliar del cristalino. ¿Ok? Es el único momento en que va a dilatar, que va a relajar el músculo. Aunque me imagino que ahí contraen, porque hace así, contrae, pero se llama dilatador porque dilata, pero realmente está contrayendo el músculo. ¿Ok? Pero para no hacernos bolas, porque es dilatador, ¿verdad? Y aquí relaja el músculo ciliar del cristalino. ¿Ok? El alfa 2 muy interesante porque es un receptor presináptico. Es un receptor presináptico, está en las neuronas adrenérgicas presinápticas. ¿Qué hace? Es un retroalimentador negativo, es decir, cuando se libera el neurotransmisor, la noradrenalina, estimula el receptor alfa 2 también, y entonces inhibe la liberación, o sea, controla la liberación de noradrenalina. El beta 1, ¿sí? El beta 1 es también contrae el músculo, ¿sí? Contrae el músculo, pero ya no es el músculo vascular, como ustedes pueden ver aquí. El músculo isovascular son todas las arterias. Los receptores alfa 1 están en todas las arterias, ¿ok? En la piel, en el riñón, etc. En cambio, este beta 1 está en el corazón, ¿ok? ¿Ok? Está en el corazón, produce disminución de la secreción de las glándulas salivares, aumenta la lipólisis en el tejido adiposo y aumenta la renina, ¿sí? Aumenta la renina, muy importante, ¿sí? Estimula la función del sistema renina-angiotensina. En cambio, el beta 2, vean ustedes, el beta 2 es relajador del músculo. Relaja la musculatura del pulmonar, relaja la musculatura del intestino, del tubo digestivo, relaja la musculatura del útero, relaja la musculatura de la vejiga, aunque en la vejiga los receptores son beta 3. Antes había beta 1 y beta 2, pero el beta 3 es en la vejiga, relaja la vejiga. ¿Ok? Entonces, aumentando el AMP cíclico. Entonces, el beta 2 es relajante, ¿sí? Es un relajante muscular, vean ustedes. En cambio, los muscarínicos, en este caso, los que son los receptores colinérgicos, del M1 al M5, los M1, M3 y M5 son excitatorios, o sea, contraen, y el M2 y el M4 son inhibitorios, o sea, relajan. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Entonces aquí ustedes pueden ver otra vez la misma cosa, ¿verdad? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿Verdad? La misma cosa. Y entonces nos vamos con los receptores, ¿cómo se llaman? Muscarínicos. Vean ustedes dónde abunda. Fíjense, el M2 relaja el músculo liso del corazón. En cambio, el beta 1 contrae. ¿Se dan cuenta? El receptor M3 está en el músculo liso y contrae. Están en la vejiga. Por un ejemplo, el extrusor lo contrae. ¿Ok? Entonces, el receptor M4 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, ya habíamos hablado de la biosíntesis de la acetilcolina. La acetilcolina es acetil-CoA más colina, que se produce la acetilcolina por medio de la acetiltransferasa, que cuando hay un potencial de reacción se va a liberar, llega a la hendidura sináptica y después por medio de la ¿cómo se llama esa? La que la va a romper. La acetilcolinesterasa entonces la colina se mete y el acetato se pierde. ¿Ok? Y ahí termina, ¿verdad? En cambio, la biosíntesis de la adrenalina, ¿sí? De la noradrenalina
¿sí? Esta inicia por medio de un aminoácido. Y dependiendo de qué vaya a usar la célula, es lo que se va a producir. Digamos, en la sustancia negra, pues se produce mucha dopamina, pero es la misma biosíntesis. Y en las células las más células van a producir una adrenalina y otras van a producir adrenalina. Vean ustedes, ahorita me voy a regresar a esta. Aquí están ¿cómo se llaman? Aquí están cómo se metaboliza. ¿Ok? Entonces ya se produjo adrenalina, noradrenalina, y entonces ¿cómo se va a eliminar la noradrenalina del receptor? Bueno, se vuelve a recaptar, puede recaptarse para volverse a usar, o puede, ¿cómo se llama? Puede metabolizarse. Y esto es muy importante, por eso es que puse aquí los metabolitos de las catecolaminas, ¿sí? El último va a ser el ácido vanililmandélico, pero el inicio va a ser las metanefrinas. Eso tiene sentido. Principalmente tiene sentido cuando nosotros estamos pensando como la paciente que les puse, que tiene una descarga de energía constante que le está produciendo tantos problemas. ¿Dónde creen que va a ser el problema de esa paciente? ¿Dónde piensan ustedes que está produciendo mucha adrenalina? Principalmente adrenalina. Ya se durmieron todos. En la glándula suprarrenal. ¿Pero dónde específicamente? ¿En la médula? En la médula, ¿verdad? En la médula. Entonces, podemos pensar de esa paciente que tiene un tumor de la médula suprarrenal que se llama feocromocitoma. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues los metabolitos. Hay mucho metabolito, ¿verdad? Porque la adrenalina y noradrenalina ¿cómo se llama? Se metaboliza y produce metabolitos. Entonces, cuando tenemos aumento de las metanefrinas y del ácido vanililmandélico, entonces podemos pensar que tenemos, y con todas las alteraciones que tiene la paciente, entonces podemos pensar que estamos ante un tumor de la médula suprarrenal que generalmente se llaman feocromocitomas. ¿Ok? No hay que olvidar eso. ¿Sí? Generalmente todos los receptores, ¿sí? Son metabotrópicos, necesitan una proteína G para funcionar. ¿Ok? Aquí están todos, y los nicotínicos y los muscarínicos generalmente son ionotrópicos, ¿verdad? ¿Ok? Generalmente nicotínico. Ahora volvemos otra vez a esta placa, ¿sí? Ya, yo creo que esta placa ya quedó clara, la pueden ver ustedes en cualquier lámina, en YouTube, en internet lo pueden ver, pero lo que quiero es nomás explicar funciones, vean ustedes funciones. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo. El ojo. ¿Quién produce la miosis? ¿Componente simpático o parasimpático? Parasimpático. Componente parasimpático. ¿Qué receptor probablemente tenga ahí del componente parasimpático? Probablemente tenga el receptor M1, ¿verdad? Porque es excitatorio. En cambio, vamos a producir la midriasis. ¿Qué receptor es? ¿Qué receptor es? Aquí está. Alfa 1. No se les olvide siempre ponerle el apellido, alfa 1. Vamos fíjense ustedes, la vasoconstricción de las arterias. Cuando tengo vasoconstricción es por el alfa 1, pero cuando tengo vasodilatación es por el alfa 2. Ahora, vamos a ver la vejiga, que es lo que yo ¿cómo se llama? Lo que yo trabajo más. Vamos a ver la vejiga. La vejiga, dijimos que el muscarínico, ¿qué va a hacer? La va a contraer. Contraer, ¿verdad? Entonces es un M3. En cambio, lo va a relajar al detrusor el beta 3. Sí, lo va a relajar, ¿verdad? En cambio, el esfínter interno lo va a cerrar el alfa 1. Entonces, cuando yo tengo el sistema simpático funcionando en mi vejiga, tengo relajado por el beta 3 y cerrado mi esfínter interno por el alfa 1.
Entonces, cuando yo quiero orinar, ¿qué va a pasar? El M3 va a contraerse y este se va a relajar por inhibición del simpático. ¿Se dan cuenta? Así es como trabaja. Vamos a hablar acerca del corazón. Doc, tengo una pregunta. Ajá. Entonces, si se administra un alfa bloqueador, ¿se puede encontrar incontinencia en el paciente? Si puedo con incontinencia en el paciente, si tú le Si pones le- un alfa bloqueador, ¿qué va a Sí. pasar si es incontinencia? Se va a relajar el esfínter, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? Vas a tener más incontinencia. Sí, Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a usar? un estimulante alfa. Un estimulante, ¿verdad? Un estimulante o un relajante del beta 3, ¿se dan cuenta? Así es como se piensan las cosas, así es como la gente los estudia. Vamos a ver el corazón. El beta 1, ¿qué va a hacer el beta 1? Aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza. En cambio, el M2, ¿qué va a hacer? Disminuirla. Entonces, si yo quiero aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué voy a hacer? El paciente está bradicárdico. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le pongo? Rápido. Se va a parar el corazón. ¿Qué le pongo? Beta estimulante. Un beta estimulante, un beta 1, o le puedo poner un antagonista muscarínico. ¿Se dan cuenta? Por eso se usa la atropina, porque es un antagonista. Vamos a ver en el bronquio, un asmático. Está cerrado el bronquio, ¿qué le voy a dar? Un beta estimulante. Un beta 2 estimulante o un antimuscarino. Y así sucesivamente ustedes pueden hacer, digamos, en los genitales. ¿Quién va a producir la erección? Recuerden que el pene es sangre que entra, vasodilatación. ¿Quién va a producir la erección? Los muscarínicos, pero fíjense que no hay receptores muscarínicos en los vasos. Lo que pasa es que aquí está mediado por el óxido nítrico. Allí en el pene específicamente, en los vasos hay receptores de óxido nítrico que al estimular el componente parasimpático va a producir la formación de óxido nítrico y entonces va a producir la vasodilatación. En cambio, la eyaculación va a ser por los músculos se van a contraer, va a producir eyaculación, ¿verdad? De la próstata, de las vesículas seminales, y entonces la detumescencia, o sea, la flacidez del pene lo va a producir por la contracción de las arterias. Entonces, así podemos entender, ¿sí? Podemos entender si tenemos un paciente con disfunción eréctil, ¿qué le vamos a dar? O si tenemos un paciente con erecciones dolorosas, porque eso se llama priapismo, ¿qué le vamos a dar? Entonces, así es como los medicamentos se han ido entendiendo, ¿verdad? En base a esto. Por eso es que esto hay que tenerlo muy claro. Ya tenemos algunos medicamentos, como ustedes pueden ver, digamos, ¿qué damos cuando tenemos aquí, ¿cómo se llama? Un cuadro gripal con rinorrea importante, ¿verdad? Hay vasodilatación, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Un vasoconstrictor, y es por eso que le damos, ¿qué? Fenilefrina, ¿se dan cuenta? Aquí. En cambio, si tenemos hipertensión, vamos a bajar la presión, entonces tenemos que dar antagonistas del corazón. Y eso es más o menos un ejemplo, ¿no? Doc, a un paciente con incontinencia, ¿es mejor darle un beta 3 o un antimuscarínico? Un beta 3 agonista o un antimuscarínico, muy bien. Sí, pero ¿cuál se da más? El beta 3 es mejor. Okay. Depende de la incontinencia, ¿eh? O sea, hay que ver qué tipo de incontinencia, porque eso es otro cuento, pero por lo menos ustedes pueden empezar ¿cómo se llama? A jugar con estos receptores y empezar tratamientos. Eso no pasa nada, eso está bien. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya con el sistema autónomo ya es suficiente. Solamente aquí quiero llamar la atención a que las vísceras también sienten, ¿verdad? Las vísceras sienten, ¿verdad? Aquí va ¿qué siente la víscera, Sandoval?
acidez, calor, Cambios en pH, ¿qué más? Otro más. isquemia. Isquemia, ¿verdad? Y entonces esos cambios, sí, los va a recibir el sistema autónomo también. Tanto principalmente el componente simpático recibe la información sensitiva, lo envía y se va por el ganglio de la raíz dorsal, vean ustedes, y lo traduce como dolor. ¿Se dan cuenta? O molestia, malestar. ¿Ok? Porque se va por el ganglio y entonces va a ser sinapsis también en la sustancia gelatinosa, entonces lo traduce, nosotros lo traducimos acá en la cabeza como dolor. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vuélvanlo a revisar. No se queden con esto. Les intento enseñar las cosas concretas, específicas, para que no, y entonces ustedes ya leer, simplemente con agarrar un cuadro, con un cuadro así y otra lámina, las fibras, etcétera, ya con eso tienen. Y eso les va a servir para farmacología, para conocer en urgencias, para saber por qué usan adrenalina en los paros cardiorrespiratorios, por qué usan atropina. Yo tengo una pregunta. Todas esas cosas. Dime, Sandoval. Había dicho para el músculo del útero, Ajá. que era oxitocínico y beta 2, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando tiene contracciones uterinas, en el primer trimestre se da uno y a partir del primer trimestre se da otro. Exactamente. Pero no me acuerdo qué era. Bueno, en primer trimestre el útero tiene receptores beta 2 y tiene receptores de prostaglandinas. ¿Ok? Tiene receptores de prostaglandinas que van a producir uno va a relajar y el otro va a producir contracción. La prostaglandina produce contracción y el beta 2 produce relajación. Entonces, cuando ustedes tienen una amenaza de aborto o una amenaza de parto, ¿qué le van a dar? Un beta 2 adrenérgico. Un beta 2 adrenérgico, o también pueden darle un antagonista de prostaglandinas. No es el caso del sistema autónomo, pero para que ya se lo lleven en la cabeza. Es por eso que cuando se inventaron en la mucosa gástrica hay prostaglandinas, ¿se acuerdan? Hay prostaglandinas que protegen. Entonces se dieron cuenta de que cuando daban prostaglandinas abortaban los pacientes, la paciente. Entonces ya no se usan para eso. Pero el antiprostaglandínico es, bueno, no sé cómo se llama, pero es en el primer trimestre, ¿no? Y el beta 2, así es. El beta 2 es a partir del primer trimestre. El antiprostaglandínico es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroideo. Bloquea las prostaglandinas. Pero para que ustedes vean que esto tiene sentido. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y entonces las prostaglandinas se usaban como abortivos porque aumentaban las contracciones uterinas. O se siguen usando, ¿verdad? Cuando alguien quiere cuando hay un aborto terapéutico, o sea, que hay que hacer un aborto, pues se pone prostaglandinas y empieza la contracción y entonces se abre el cuello, eso es otra cosa. Entonces, para que ustedes más o menos lleven la idea, quiero que vean una placa de estas y la estudien, la analicen, ¿ven? Porque es bien importante para ustedes en este momento. Y porque van a entender muchas cosas cuando vean fisiología, farmacología, van a entender muchísimas más cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O ya se fueron o me fui yo? No, aquí estamos. No, doctor, bien. Ok, muy bien. Voy a terminar, porque ya me fui de largo. Nomás les voy a dejar un papel por 15 minutos, ok, que es el último papel que van a hacer en este momento. Ok, les voy a poner un papel para que lo hagan. Y el examen es a la 1:30 el viernes, por favor. ¿Ok? Hagan planes.
Les voy a poner el examen hasta las 9:40, ¿hasta las qué? ¿Qué hora son ahorita? 24. Ok, se va a cerrar a las 9:45, es un papel también corto, no es tan largo y ya ustedes conocen perfectamente todo lo que les estoy hablando, así que no es muy fácil el examen. Ok, ya con eso terminamos.